Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Anne Ercel vuelve a ser tema de conversación por una frase inesperada en una entrevista pasada. Sus palabras sobre el futuro familiar y la posibilidad de tener hijos conmovieron a todos y ahora resurgen con fuerza en las redes. La actriz, conocida por su belleza y carisma, dijo en aquel entonces: un día, si tenemos hijos, quiero que crezcan rodeados de amor y respeto. Esta declaración, que parecía sencilla, ha generado miles de comentarios entre sus fanáticos y la prensa del espectáculo. El momento ocurrió en una charla íntima en la que Anne hablaba sobre sus sueños más personales. Entre risas, agregó: no importa lo que pase en nuestras carreras, lo importante es que los niños vean un hogar lleno de alegría. Sus seguidores, especialmente mujeres que se sienten identificadas con su sensibilidad, han revivido estas palabras como si fueran actuales. Muchos aseguran que muestran una faceta sincera y humana de la estrella turca. Lo curioso es que este fragmento volvió a viralizarse justo cuando la vida amorosa de Anne vuelve a estar en el ojo público. Algunas revistas aseguran que estas palabras encierran un mensaje oculto para alguien especial de su pasado. Una fuente cercana comentó: ella siempre fue transparente con lo que soñaba, y esa entrevista lo demuestra. En redes sociales, miles de fans han compartido clips y extractos de la entrevista, acompañados de mensajes como: así habla una mujer con corazón. En medio de la polémica, Anne decidió responder de manera elegante. En una reciente interacción con la prensa, sonrió y dijo: la gente recuerda mis palabras con cariño, y eso me emociona. No me arrepiento de lo que dije, porque salió del corazón. Su actitud serena solo ha aumentado el cariño de sus seguidores. Muchas mujeres han comentado que esas palabras reflejan el anhelo universal de formar una familia estable y feliz, lejos de las cámaras y los escándalos. La industria del entretenimiento no tardó en reaccionar. Programas de televisión y portales de noticias dedicaron espacios completos a analizar el significado de sus frases. Algunos panelistas discutieron si se trataba de un simple comentario o de un deseo real que aún late en su interior. Una periodista de espectáculos comentó en vivo: Anne Ercel siempre ha sabido cómo conectar con el público, y sus declaraciones sobre la maternidad son prueba de ello. Por supuesto, no faltaron los rumores. En foros y páginas de fans, surgieron teorías sobre con quién estaría pensando tener esos hijos. Un seguidor escribió: tal vez estaba hablando de su expareja, o quizás de alguien que aún no conocemos. Aunque Anne nunca mencionó nombres, su frase bastó para alimentar la imaginación colectiva. Y como suele pasar en el mundo del espectáculo, cada palabra se convierte en un titular, cada gesto en una pista. El eco de esas declaraciones ha llegado más allá de sus fronteras. Portales internacionales comenzaron a traducir la entrevista y a difundirla en distintos idiomas. Esto no solo fortaleció su imagen en países donde ya era conocida, sino que además atrajo la atención de nuevas audiencias. En foros de habla inglesa y árabe, por ejemplo, se debatió sobre cómo las estrellas turcas han logrado conquistar un espacio en la cultura global gracias a su autenticidad. Mientras tanto, los expertos en comunicación señalan que este fenómeno es una muestra clara del poder de la nostalgia digital. Un fragmento de video de hace años puede resurgir con una fuerza inesperada, impulsado por la necesidad colectiva de conectar con mensajes sencillos y genuinos. En este caso, la frase de Anne funcionó como una chispa que encendió conversaciones sobre el amor, la maternidad y los valores familiares. La propia actriz, en entrevistas recientes, ha mantenido un perfil equilibrado. Aunque evita dar detalles de su vida privada, no pierde la oportunidad de hablar sobre temas que considera universales. Creo que todos soñamos con tener un lugar donde reine la paz y el cariño, comentó en otra ocasión. Sus palabras, cargadas de ternura, contrastan con el ruido habitual de la industria del entretenimiento, que suele girar en torno a polémicas y escándalos. Los seguidores de Anne han tomado estas declaraciones como un mantra. En redes sociales abundan publicaciones con frases motivacionales acompañadas de fotos suyas.
Algunos incluso han creado páginas dedicadas a difundir sus mensajes más humanos, lo que refuerza la idea de que su impacto trasciende la pantalla. Ya no se trata solo de una actriz famosa, sino de una figura que inspira reflexiones más profundas sobre la vida cotidiana. Los medios también han resaltado la coherencia de su discurso. A lo largo de los años, Ande ha demostrado consistencia en su manera de comunicarse, sin agresividad, con empatía y con un estilo cercano. Esta coherencia la diferencia de muchas celebridades que suelen contradecirse o adoptar posturas forzadas. Para sus fanáticos, ella representa una voz auténtica en un panorama saturado de mensajes superficiales. Sin embargo, la viralización no solo trajo elogios. También hubo críticas de algunos sectores que interpretaron sus palabras como una estrategia de marketing. Según estas voces, hablar de familia y de valores tradicionales puede ser una forma de fortalecer su marca personal en un contexto donde la imagen lo es todo. Ante esto, otros periodistas respondieron que reducir su sinceridad a un cálculo publicitario es injusto y simplista. La polémica, lejos de apagarse, continuó alimentándose con nuevas especulaciones. Cada gesto de la actriz en eventos públicos, cada interacción en redes, era analizado como si escondiera pistas sobre sus verdaderas intenciones. Algunos programas incluso recurrieron a expertos en lenguaje corporal para descifrar si hablaba desde el corazón o desde la conveniencia. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, las declaraciones de Ande han abierto un espacio de conversación poco común en el mundo del espectáculo. En lugar de centrarse en romances fugaces o disputas mediáticas, el público encontró un tema que toca fibras más sensibles. Esto explica por qué el fragmento sigue circulando y acumulando visualizaciones día tras día. En conclusión, lo que comenzó como una frase en una entrevista se transformó en un fenómeno cultural. La combinación de sinceridad, nostalgia digital y repercusión mediática convirtió esas palabras en un símbolo para muchos. Para Ande, quizá fue solo un pensamiento espontáneo, pero para sus seguidores, se ha vuelto una promesa, una esperanza y una inspiración que trasciende fronteras. Su voz, envuelta en ternura y autenticidad, se ha instalado en la memoria colectiva como un recordatorio de que los sueños más simples pueden tener el poder de unir a millones de corazones. Queridas seguidoras, hasta aquí nuestro repaso de este momento inolvidable. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y compartir qué opinan sobre las palabras de Ande Ercel. ¿Creen que pronto se cumpla su sueño? Los leo abajo y nos vemos en el próximo video.